sentar, y si no, pues se sienta mañana. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Así que, hermanos, estaremos hablando bajo el tema la secta, amén, de los testigos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche, en este lugar, tenemos algo de conocimiento de lo que son los testigos de Jehová? Levante su mano. Amén. Casi todos, ¿verdad? Casi todos. Bueno, algunos dicen mucho que no tienen que levantar la mano, como si no están muy seguros, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, prácticamente todos, hermano, tenemos ya conocimiento, ¿verdad?, de lo que son los testigos de Jehová. Amén, los de Atalaya, como le llaman. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios, hermano, aquí en el libro de Isaías 43, en el verso 7, dice la palabra: a todos los llamados de mi nombre. Amén. Está hablando a todos los llamados, a todos aquellos, hermanos, que hemos conocido el evangelio, el poder de Dios. Hermano, la palabra nos manda a ir y a sacar a ese pueblo ciego. Sabemos, hermano, que toda persona que permanece, hermano, en una secta, prácticamente está ciego. Amén. Pero, hermano, cuando nosotros vamos con el conocimiento de la palabra de Dios y vamos, hermano, les enseñamos lo que dice la Biblia, algunos de ellos, pues Dios tiene misericordia y piedad de ellos y salen, hermano, de la secta y se convierten al Cristo verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sabemos, hermano, que ninguna secta, hermano, tiene salvación, sino que todo aquel que tiene arrepentimiento, todo aquel que viene al conocimiento de la luz de la palabra de Dios. Y podemos ver que, hermanos, aquí, hermano, Dios habla acerca de una redención, habla de un redentor, habla de un cambio radical y habla de sacar a un pueblo que estaba ciego y traerlo al conocimiento de la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que, hermanos, la secta de los testigos de Jehová, todos nosotros tenemos conocimiento, mis amados hermanos, que prácticamente es un pueblo que está, hermanos, prácticamente trabajando a ciegas. Gloria a Dios para siempre. Pero a pesar de que, hermano, están trabajando a ciegas, hermano, trabajan más que nosotros. Amén. Porque nosotros, hermano, llegamos, venimos a la iglesia, nos vamos para la casa, nos vamos a ver la televisión, nos vamos a dormir, mientras que ellos, hermano, se levantan de madrugada y van, hermano, tocando puerta por puerta. Gloria al Señor. Cuando ese trabajo, hermano, que ellos hacen, nosotros que tenemos la verdadera palabra, deberíamos de hacerlo. ¿Cuántos se alaban la presencia de Dios? Sin embargo, hermanos, ellos, hermanos, no se detienen. Porque déjenme decirle, amados hermanos, que casi todos, hermanos, son personas preparadas. Estudian mucho. Los testigos de Jehová, eso es lo que tiene, hermano, que ellos estudian mucho. Amén. Prácticamente no estudian tanto lo que es, hermano, la Biblia, porque si estudiaran la Biblia se convirtieran al Cristo de la gloria. Sino que más estudian, hermano, las doctrinas, las enseñanzas, amado hermano, del hombre llamado Charles, amén, Rousseau, que fue, hermano, el que levantó esta iglesia. Gloria a Dios para siempre, de los testigos de Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Pero en el versículo, hermano, 8 nos dice la palabra: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, amén, y los sordos que tienen oídos. Cuando nosotros vemos, hermano, estos versículos de la palabra de Dios, que dice la Biblia que tienen ojos, nosotros, hermano, prácticamente podemos tener ojos, amén, podemos tener oídos. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a veces, hermano, no todos tenemos oídos. Amén. Pastor, ¿cómo es posible que no tenga oídos? Si no tuviera oídos, entonces yo no escuchara. Podemos tener oídos, hermanos, físicos, hermanos, para escuchar lo natural o lo físico. Pero para escuchar lo espiritual, hermanos, se necesita tener abierto el oído espiritual. Y entonces la palabra nos habla de dos ojos. Están los ojos, hermano, espirituales, y están los ojos físicos que Dios, hermano, nos ha dado. Pero podemos tener, hermano,
buenos los ojos, hermano, físicos que Dios, o naturales que Dios nos ha dado. Pero cuando queremos leer la Biblia, no la vamos a entender. ¿Por qué razón? Porque nuestra mentalidad, en primer lugar, no tiene cabida para las cosas del Espíritu. ¿Me entienden esta maravillosa hora? Recuerdo que yo antes, hermano, de venir a Cristo, yo quise leer la Biblia. Amén. Y recuerdo que cuando yo quería leer la Biblia, hermano, los ojos se me llenaban de agua, no que estuviera llorando, pero era tanta la ceguera que no podía leer la Biblia. Pero desde el momento, hermano, que me convertí al Cristo de la gloria, hermano, la Biblia es mi alimento. La Biblia es mi comida. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Porque es la que me alimenta, es la que me sustenta, es la que me salva. ¿Cuántos alabamos la presencia de Dios? Y entonces, hermano, eso es prácticamente la secta, hermano, de los testigos de Jehová. Se preocupan tanto, hermano, por estudiar. Si usted se da cuenta, hermano, por eso engañan a un montón de personas. Amén, porque ellos estudian, hermano, y se preparan, hermano, en estudios, hermano. Gloria a Dios. Mientras que nosotros, hermano, perdemos el tiempo en otras cosas, hermano. Amén. Estas personas se preparan, hermano, se esfuerzan, hermano, aleluya, para hacer el trabajo, hermano, amén, de evangelización, lamentablemente con una enseñanza extorsionada y fuera de contexto. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice en el versículo 9, dice: congréguese aún a todas las naciones, óigame bien, y júntese todos los pueblos. ¿Quién de ellos, dice la palabra, quién de ellos qué? Que hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras. Presentes sus testigos, justifíquense, oigan y digan: verdad es esta, o es, gloria a Dios para siempre. Versículo 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si usted se da cuenta, hermano, vosotros sois mis testigos. Hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje de la palabra de Dios, no se refiere en la Biblia a que los testigos de Jehová son los testigos de Dios. Nosotros somos, hermano, los testigos de Dios. Nosotros somos, hermano, los responsables de llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. En el versículo 11 nos dice la palabra: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Todos nosotros sabemos perfectamente bien esto, hermano, que fuera de Dios no hay quien salve. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, vamos a continuar en esta maravillosa hora con la enseñanza. La secta de los testigos de Jehová fue fundada en el año 1870 por Charles Taze. Charles Taze es el nombre del hombre que comenzó, hermano, a fundar esta iglesia. El apellido es Russell, quien nació en Pensilvania. Amén. Comenzó esta secta aproximadamente a los 18 años de edad. Si usted se da cuenta, hermano, muy joven, hermano, este muchacho, hermano, comenzó a fundar la iglesia de los testigos de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Pero primeramente, hermano, estaba en una iglesia él, en la cual, hermano, él se apartó, se separó de esa iglesia. Luego, mis amados hermanos, él se fue, hermano, con otras estrategias o con otras enseñanzas, tratando la manera de sacar la palabra de Dios de su contexto bíblico. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Sus escritos, amén, de sus líderes, por medio de revelaciones progresivas, han cambiado fechas y eliminando pasajes y editando pasajes prácticamente de la Biblia y editando el contenido de sus escritos. Es decir, que este hombre lo que hizo fue, hermano,
quitarle a la palabra de Dios. Alabado sea para siempre. Y todos sabemos, hermano, que la Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia, hermano, incompleta. Amén. Hay muchas cosas, hermano, que le falta a la Biblia de ellos, o que le han cambiado las palabras. Entonces, cuando alguien, vemos, hermano, que cuando alguien le cambia a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos enseña, hermano, que hay de aquel que le quitare o le añadiere, así mismo le será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces podemos entender que, hermano, esta secta, amén, el contenido de sus escritos, aunque no reclaman infalibilidad para sus publicantes, alegan que son la única interpretación correcta de la Biblia. Óigame bien, ellos, en otras palabras, se creen o están seguros ellos que ellos son la única interpretación de la Biblia. Cuando nos damos cuenta nosotros y estudiamos sus doctrinas, nos damos cuenta que han sacado de contexto lo que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Charles Ressuel comenzó a escribir una serie de libros, el libro llamado Milenal o el libro Amanecer. Gloria a Dios para siempre, como libro de la Atalaya. Gloria a Dios para siempre, si usted se da cuenta, incluso esos son los libros, hermanos, que ellos andan cargando hoy en día, que a veces a usted se los regalan cuando usted va a la tienda, cuando pasan tocando la puerta de su casa, ellos le regalan a usted el libro de la Atalaya. Gloria a Dios para siempre, pero que ese libro no tiene absolutamente nada de la Biblia, sino que son comentarios, hermanos, que ellos se inventan. Gloria para siempre, o algo que o ponen algunos versos, pero prácticamente los ponen extorsionados para que la gente no se convierta al Señor. Alabado sea para siempre. Y todo esto nos demuestra que ellos no se ajustan a una posesión cristiana. Eso es lo que tenemos que entender, eso que ellos, hermanos, no se ajustan a una posesión cristiana ortodoxa. Sobre estos temas, los testigos de Jehová han sacado la palabra de Dios de sus contextos bíblicos. Gloria a Dios para siempre. Y creen, amén, que Cristo resucitó en espíritu. Gloria a Dios para siempre. Ellos no creen, hermano, como nos enseña la palabra de Dios. Ellos creen que Jesucristo, hermano, resucitó en espíritu. Y nosotros todos sabemos perfectamente por las Escrituras que cuando Cristo resucitó, Jesucristo no solamente se les aparece a sus discípulos en espíritu, sino que Él se les aparece, hermano, en cuerpo. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver, eso es en el punto número 1. Creen que Cristo resucitó en espíritu. Vamos a ver 1 Corintios 15, 35, por favor, en esta maravillosa y bendecida hora. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí en esta noche, hermanos. Amén. Di un amén para que no se me vaya a dormir. Porque siempre cuando hablamos a veces de alguna secta o de alguna enseñanza, como si nos quiere agarrar sueño. Bendito sea Dios para siempre, porque es donde se estudia más la enseñanza. No es lo mismo que una predicación. Bueno, nos dice la palabra en 1 Corintios 15, 35. Alabado sea el Señor. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Nos dice la palabra en el verso 35. 1 Corintios 15, en el verso 35. Dice la palabra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La iglesia, hermano, que estaba en Corintio, tenía muchos problemas en cuanto al conocimiento, hermano, de lo que era la palabra de Dios. Había muchas dudas, muchas preguntas, pero para eso, hermano, estaba el apóstol Pablo para enseñarle a la iglesia. Amén. Y bueno, también cuando nos hablamos, hermano, de esto de enseñar a la iglesia, prácticamente también nosotros los pastores somos responsables de enseñar también a la iglesia la palabra de Dios. Por eso cuando usted tenga dudas, hermano, cuando usted dude de la palabra de Dios, usted lea algo en la Biblia y no lo entienda, con toda confianza venga, hermano, hacia mí. Pregúnteme. Dígame, pastor, yo estaba estudiando la Biblia. Amén, pero hay unas palabras que no las entiendo. No se olvide que en la palabra de Dios, hermano, la palabra fue escrita en 3 idiomas.
Amén. Está escrita en hebreo, en arameo y griego. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, va a encontrar muchas palabras que, hermano, tiene que buscar un diccionario bíblico para usted saber lo que está diciendo la Biblia. Amén. Si no, no va a entender lo que está leyendo. Pero cualquier duda que usted tenga en la Biblia, que usted no entienda cualquier palabra, por favor, déjeme saber. Amén, para poderle ayudar. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios, hermano? Eso fue, hermano, prácticamente, hermano, lo que hacía la iglesia de Corintio. Tenían muchas dudas, tenían muchas preguntas. Venían, hermano, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzaba a enseñarles, hermano, lo que enseña la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en el siguiente versículo 36, dice la palabra. Estamos en 1 Corintios 15, 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si usted se da cuenta cómo el apóstol Pablo comienza, hermano, a enseñarles de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y comienza a decirles: cuando usted siembra una semilla, esa semilla tiene que morir para ver de volver a nacer. Y así mismo también es el ser humano, les estaba diciendo en otras palabras. Amén. Pero en el versículo 37 dice la palabra: lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Les comienza a hablar, hermano, de esta forma para que ellos, hermano, le entendieran. Porque estoy seguro que si él le hubiera dicho: bueno, cuando ustedes mueran, luego van a regresar con otro cuerpo. Parece que ellos estaban un poquito atrasados en lo que era la enseñanza y no podía hablarles tan profundamente. En muchas palabras les dijo: yo tengo que hablarles a ustedes como niños porque no me entienden. Amén. También tengo que darles leche espiritual. No les puedo dar alimentos sólidos, les digo, porque no están capacitados para recibir esta clase de alimento. Gloria al Señor para siempre. Pero vemos, hermano, nos dice la palabra en el siguiente versículo 30 y ¿qué? 38 nos dice la palabra de Dios. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Y qué dice la Biblia? Y a cada semilla su propio cuerpo. Si usted se da cuenta, hermano, así como Dios, hermano, sabe, hermano, darle un cuerpo nuevo a la semilla, así mismo Dios, hermano, también, hermano, nos da a nosotros un cuerpo nuevo. Por esto no le estoy diciendo que usted ya está en el cuerpo nuevo, para siempre, porque vamos cada día, hermano, para más viejos, amén. Pero, hermano, cuando nosotros partamos de esta tierra, no se olvide que estaremos con un cuerpo glorificado, como manda la palabra de Dios. Entonces, hermano, a lo que queremos llegar es que cuando Cristo, hermano, murió y resucitó, Jesucristo, hermano, no resucitó, hermano, con el mismo cuerpo. Gloria a Dios para siempre, sino con un cuerpo glorificado. Por eso, hermano, cuando Él resucitó, hermano, ya no traía las marcas de los clavos, ya no traía, hermano, ese cuerpo ensangrentado. Gloria a Dios para siempre. Venía, hermano, con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios para siempre. Pero sí, hermano, Jesucristo resucitó con un cuerpo, no solamente en espíritu. Porque solamente hubiera sido un espíritu, hermano, prácticamente sus discípulos ya no hubieran, hermano, no lo hubieran conocido, no lo hubieran visto tampoco. Pero, hermanos, porque un espíritu no se mira. Y alguien que tenga espíritu y cuerpo, claro que sí se mira, ¿verdad? Y Jesucristo después, hermano, que murió y resucitó, todavía, hermano, se sentó a comer con sus discípulos. Y entonces, hermano, si solamente Él hubiera tenido, hermano, espíritu, un espíritu no come. Tiene que tener cuerpo para que pueda comer. ¿Me están entendiendo, verdad? O algunos dicen: pastor, yo no lo entiendo ni papa lo que me está diciendo. Gloria al Señor. Bueno, seguimos a través de las Escrituras, hermano. En el punto número 2, hermano, dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Amén. Óigame bien. Dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, hermano, mi pregunta es: si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces el Espíritu Santo pecara. Está conmigo, ¿verdad? Pero, hermano, porque es Dios, hermano, el Espíritu Santo no peca. ¿Está conmigo? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Hermano, pero eso es, hermano, las enseñanzas de ellos. Amén. Dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Y bueno, casi la mayor parte de hermanos de sectas niegan al Espíritu Santo.
Algunos dicen, hermano, que el Espíritu Santo simplemente es un título o un sobrenombre. Pero yo, hermano, creo que el Espíritu Santo es real. Ay, Dios mío. Yo creo que el Espíritu Santo es real. Alabado sea Dios para siempre, y que el Espíritu Santo es Dios. Porque si no fuera Dios, hermano, el Espíritu Santo pecara. Pero por eso se llama Espíritu Santo, porque Él no peca, porque es Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1, por favor, para que podamos entender lo que nos enseña la palabra de Dios. A su nombre, pueblo. Bendito sea el nombre del Señor que vive y permanece para siempre. Dios es bueno. Y para siempre, hermanos, son sus misericordias. Aleluya. Juan capítulo 1, hermanos, en el verso 1 al 3, en esta maravillosa hora. Y nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 1. En el principio era el verbo, óigame bien, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano, solamente en este versículo 1 podemos ver que está hablando la palabra de lo que es, hermano, la Trinidad. Yo no sé si me explico en esta noche. Aleluya. Pero podemos ver que la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunos dicen, pastor, yo no entiendo esto. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, amado hermano, de que, hermano, el Espíritu Santo estaba con Dios. Por eso es la palabra de Dios, hermano, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué razón el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas? Se movía, amado hermano, porque todavía Dios no había criado al hombre. Amén. Desde el momento, hermano, que Dios crió al hombre, de ahí para adelante, hermano, el Espíritu de Dios tuvo, hermano, con quien comunicarse. Tuvo ya en quien manifestarse. ¿Me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Para algunos no tienen lógica lo que estoy diciendo, pero creo que sí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, nos dice la palabra que el versículo 2 dice la Biblia, este era del principio con Dios. Oiga bien, este era desde el principio con Dios. Por eso hay mucha gente que se pregunta y gente que dice, pastor, ¿pero quién crió a Dios? A Dios no lo crió ninguno. Él es Dios del principio y Dios hasta el fin. Por eso, amado hermano, cuando usted le digan, mire, yo soy un viejito y ese viejito era Dios, mi Dios no es viejito, porque en Él, hermano, no pasan años. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Porque Él es eterno. Alabado sea Dios para siempre. El versículo 3 dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice su Biblia, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. No fue, hermano, por ningún hombre, sino que todo, hermano, fue hecho por la mano poderosa de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nos sigue hablando la palabra de Dios, hermano. Si usted me acompaña en el punto número 3 en esta maravillosa noche. Gloria al Señor. Dicen que el infierno no existe. Hermano, eso es lo que dicen ellos, hermano, que el infierno lo estamos viviendo, hermanos, en esta tierra. Hermano, si así fuera el infierno, hermano, gloria al Señor, vivir en el infierno como estamos viviendo ahora, qué lindo sería, hermano. Yo no vendría a la iglesia. Yo no sé si usted. Porque, hermanos, prácticamente, amados hermanos, si así fuera vivir en el infierno, que podemos comer, podemos trabajar, podemos, hermano, hacer de todo. Gloria a Dios para siempre. Pero en el infierno no hay nada de esto, hermano. Allá lo que hay, amado hermano, son llamaradas de fuego. ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? Ellos dicen, hermano, prácticamente, hermano, y confirman a través de sus enseñanzas que el infierno no existe, que el infierno es lo que estamos viviendo ahora. Amén. Lo primero que le dicen es que el infierno que estamos viviendo son los problemas, la economía, las circunstancias y el pecado que ha crecido, que esto es el infierno. Pero la Biblia no dice que eso es el infierno. La Biblia dice que estos son principios de dolores, pero esto no es el infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Denle palmas fuertes al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos creemos en el infierno, hermanos? Aleluya. Por eso estamos sirviendo al Señor, porque sabemos que existe un infierno. Acompáñenme a Marcos capítulo 9 en el versículo 42, por favor, a través de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Anote esa cita bíblica cuando, hermano, se le aparezca un testigo de Jehová por ahí, hermano, diciéndole que no existe el infierno. Llévelo por la palabra de Dios. Aleluya. Tal vez puede ser tocado por Dios, hermano, y se convierte al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 9:42, ¿lo tenemos todos, hermanos? Y nos dice la palabra de Dios, Marcos 9:42. Aleluya. Dice la palabra en este versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi nombre, mejor le, ¿qué dice la Biblia? Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que se arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos. ¿Ir a dónde, hermanos? ¿Ir a dónde dice la Biblia? Ir al infierno. ¿A dónde dice la Biblia? O al fuego que no puede ser apagado. Entonces, hermano, la Biblia nos habla, hermano, de un infierno. La Biblia nos habla que hay un lugar de infierno. Gloria a Dios para siempre. Y por eso, hermano, es tan importante, aleluya, cuando alguien le diga a usted que no existe el infierno, que estamos viviendo el infierno, dígale entonces, ¿qué usted hace en la iglesia entonces? Amén. Porque si no hay un infierno, ¿a qué vamos a tenerle miedo? Si no hay un infierno, ¿para qué nosotros vamos a estar, amado hermano, aquí, hermanos, sobrecansados en la iglesia? Amén. Mejor estuviéramos mirando el partido de fútbol en la casa. Amén. Mejor estuvieran mirando las novelas las mujeres. Pero como nosotros sabemos que existe un infierno, entonces necesitamos acercarnos a la presencia de Dios. Porque es la única forma de escapar del infierno. Porque el infierno es real. Aleluya. Aunque los testigos de Jehová le quiten, hermano, a su Biblia al infierno, nuestras Biblias sigue diciendo que existe un fuego que nunca se apagará. Aleluya. Y nos dice la palabra en el siguiente verso, hermano, 44, dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, que dice la Biblia, nunca se apaga. Amén. Hermano, eso no es como dijo Cantinflas. Alábele. Gloria para siempre. Que cuando fue al infierno ya había muchas cosas bonitas y hermosas. Ay, qué bueno que así fuera, hermano. No, hermano, ahí en el infierno lo que hay, hermano, es tormento. Lo que hay en el infierno, hermano, son llamaradas de fuego. Aleluya. Donde, hermano, ese fuego no se apaga, sino que se va a poner peor todavía. ¿Están conmigo, amados hermanos? Por eso es que el hombre debe de buscar a Dios, porque existe un infierno. Gloria al Señor. Si no existiera un infierno, ¿para qué buscaríamos al Señor? No había necesidad, hermano, de arrepentirse. No había necesidad de servirle al Señor. Pero como existe un infierno, por eso es que nosotros le servimos al Señor. Aleluya. En el versículo 45 nos dice la palabra: si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies ser echado ¿en dónde? En el infierno. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Al fuego que dice la Biblia que no puede ser apagado. Óigame bien, verso 46 dice la Biblia: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, si usted se da cuenta, nunca se apaga. Hermano, eso cada día, hermano, se va calentando más y más cada día, hermano. Aleluya. Ese lugar, amado hermano, es el lugar más tremendo que hay en la vida. Amén. Pero para eso apareció Cristo, hermano, para arrebatarle, hermano, las llaves al diablo del infierno. Gloria al Señor. Y sabemos, hermano, que ahora Él es el único que tiene, hermano, el poder sobre todas las cosas. Denle palmas a Él en esta maravillosa noche.
Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, nos sigue hablando la palabra de Dios en el verso 48, dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a ir a la palabra de Dios en el punto número 4, hermano. Aleluya. El sacrificio de Jesús solo quita el pecado original. Óigame bien, cuando ellos hablan que el sacrificio de Jesús solamente quita el pecado original, se refiere al pecado de Adán. En otras palabras, que nosotros, hermanos, quedamos afuera de todo esto para ellos. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Gloria al Señor. Pero la Biblia, en el libro de Romanos, nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, es decir que no solamente Adán pecó. Adán fue el primer hombre que pecó. Adán fue el primer hombre que le falló a Dios. Y de ahí para adelante, hermano, el pecado ha venido aumentando de una manera extraordinaria. Pero, hermano, la Biblia nos dice, hermano, en primera de